Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en Valparaíso y Viña del Mar, en la quinta región, también en Santiago, los que nos escuchan por pauta.cl o también por Spotify. Ya se escucha el sonido de los pájaros en este sector precordillerano, hay queltehues, bandurria, hay un chucao dando vuelta por ahí en mi jardín. Y hoy día vamos a prepararnos o preparar una conversación que va a tener lugar en el Centro de Estudios Públicos este jueves 16 de noviembre sobre uno de los genios chilenos. Ese es el ciclo organizado por el CEP. Y uno de los más grandes genios que hemos tenido en Chile, y hemos tenido varios genios, sobre todo en poesía, pienso, es el pintor, pero en realidad cuesta encasillarlo como pintor. Parece que él mismo no le gustaba que lo encasillaran como pintor. Roberto Mata. ¿Y quién mejor para hablar sobre Roberto Mata que Eduardo Carrasco, que sostendrá, me imagino, una muy interesante, entretenida y probablemente desopilante conversación con Rafael Gumucio sobre Mata este día jueves? Y hoy día en mi jardín está Eduardo Carrasco, músico, compositor, escritor. Bueno, ustedes lo conocen, fue el pilar del grupo Quilapayún, del mítico grupo Quilapayún desde sus inicios. Publicó 2 libros sobre Mata, Conversaciones con Mata el año 2002 y Autorretrato, Nuevas Conversaciones con Mata, entre otros libros muy interesantes, 2 sobre Heidegger, uno sobre Heidegger y el ser, otro sobre Heidegger y el nacionalsocialismo, otro sobre los judíos, Nietzsche y los judíos, Conversaciones con el gran Roberto Torretti, otro de los genios chilenos, En el cielo, solo las estrellas, el título del libro. Eduardo, qué gusto de caminar contigo esta tarde de nuevo por el jardín para hablar sobre Mata. Bueno, un gusto, Cristian. De nuevo estamos paseando por tu jardín. Así que, bueno, vengo llegando de Francia. ¿Ya? Muy cerca de Mata. Anduve por los museos y vi varios cuadros una vez más. Y, bueno, feliz de conversar contigo y que los radioescuchas aprovechen esta conversación. Oye, Eduardo, ¿y qué es lo que te pasa cada vez que vuelves a ver un cuadro de Mata? ¿Qué es lo que te ocurre? Bueno, mira, me ocurren muchas cosas porque la cercanía me hizo profundizar muchísimo en el espíritu de Mata, en lo que podríamos llamar el pensamiento de Mata. Y lo que veo detrás de esos cuadros siempre es ese pensamiento que nosotros indagamos juntos, tratamos de ponerlo en palabras, y que tiene, la verdad, tiene un rango casi de filosofía, diría yo, de filosofía en el sentido más antiguo de la palabra, ¿no? Una filosofía que surge de la conversación libre, divagatoria, que lo lleva a uno por caminos inesperados, y que bueno, con Mata fue fantástico eso. Y hay muchas cosas, cada vez que veo, qué sé yo, El peregrino, la duda, una visión del hombre que está ahí metida, Etrabeck, Cercón, la situación, digamos, de la pareja, del ser humano con el otro, los placeres de la presencia,
maravilloso cuadro que pintamos juntos, por decirlo así, porque o sea, lo pintó mientras conversábamos de lo que estaba apareciendo justamente en el cuadro. Y tantos otros, la accidentalidad, por ejemplo, otro tema fantástico que nos vincula con la Grecia antigua. En fin, realmente, y sobre todo es el recuerdo del amigo tan querido, tan especial, tan formidable. Tú dices un genio, pero la verdad es que era una luz, una cosa así, un destello de luz, Mata. Una cosa que, digamos, desparramaba su lucidez por todos lados y con una gracia fantástica, una gracia que yo no he visto nunca en ninguna persona antes, a pesar de que he estado con muchos que se podrían calificar como genios, pero Oye, ninguno como Mata. de hecho, el título de la conversación que vas a tener el jueves en el CEP sobre Mata con Rafael Gumucio lleva título El peregrino de la duda, que es un gran Sí. título. ¿Y por qué escogieron ese título? Bueno, ese es un cuadro. Yo no lo escogía, digamos, yo fui invitado a esta conversación por Rafael, porque somos amigos y hemos hablado mucho de Mata, incluso sobre su libro que va a aparecer luego, sobre Mata en Estados Unidos. Eh, Deriva, lo que te podría decir es que eso deriva de un cuadro que es extraordinariamente eh, expresivo, ¿no? Que se llama así, El peregrino de la duda, y que representa a un ser humano, digamos, que está en medio de unas como escalas que se enroscan, ¿no? en distintos sentidos y que representa, yo creo, la situación humana, ¿no? Nosotros estamos siempre como perdidos, siempre emprendiendo caminos que no sabemos a dónde van, hacia dónde terminan, no sabemos finalmente en qué consiste nuestra vida. Y ese asombro que nos penetra, digamos, que es una cosa que está en la esencia del ser humano, es justamente el peregrino de la duda. Uno que anda de un lado para otro en la duda. Eso somos nosotros. Y eso es lo que trató de pintar Mata de una manera muy, muy genial, porque está muy bien representado en ese cuadro. Lamentablemente no te lo puedo mostrar, pero es un cuadro fabuloso. Lo vamos a buscar para verlo de nuevo. En las Claro, conversaciones que tú tuviste con Mata, entre las cosas que te dijo Mata, de lo que me acuerdo que hablaba de las alucinaciones, que sus pinturas eran imaginaciones, y alucinaciones, imágenes claro. que él buscaba escarbando como un minero. Pero otra Sí. cosa que dijo muy interesante es que, y eso me gustaría que lo comentara, que él no era prácticamente pintor, o sea, que él hacía topografía o ideografía. La pintura no me interesa y nunca la he estudiado, Mata. Es una afirmación provocadora, ¿no? Sí, un poco exagerada, ¿no? Porque Sí. Mata en realidad recorrió mucho, todos los museos europeos y estaba muy al tanto de lo que se hacía en todas partes. Hay gente más joven, en fin, era muy cercano al mundo del arte. Ahora, eh, yo creo que lo que siempre quiso decir él, porque son payasadas, ¿no es cierto? Todas esas frases divertidas que son provocadoras, eh, pero detrás de ellas siempre hay un pensamiento profundo. Y en este caso, lo que pasa es que eh, Mata se entiende la pintura generalmente como una especie de reproducción en la tela de un modelo que está en la naturaleza, ¿no? Que es un poco lo que hacían los impresionistas, por ejemplo. Y toda la historia de la pintura es como
la historia de cómo acercarse lo más posible a ese modelo real, ¿ya? Y eso no era lo que hacía Mata. Lo que hacía Mata era descubrir la imagen que iba a resultar al final en su cuadro, ¿no es cierto? Lanzarse en una especie de búsqueda a partir de manchas que él mismo producía, ¿no es cierto? O sea, preparaba las telas echándoles pintura así azarosamente por aquí y por allá, con una botellita, con pintura. Y entonces caminaba por arriba, en fin, hacía cosas para que hubiera como un punto de partida en el cual se vieran manchas, transparencia, partes más oscuras, partes más claras, etc. Y él, a partir de eso, se lanzaba a la búsqueda de lo que tenía que salir, digamos. Lo que tenía que salir es lo que finalmente salía. De repente él sentía la necesidad de dar un trazo blanco en medio de la pintura, o otras veces más minuciosamente se ponía a trabajar en una cosita que parecía como un huevo flotando, y eran puras cosas así como lo que tú ves en las nubes, que de repente la nube no tiene forma, es informe, una cosa vaga, pero de repente se producen clips así y tú puedes ver un caballo, la cabeza de un personaje, o en fin, hasta paisajes puede ver en las nubes, una casa, etcétera, un árbol, lo que aparezca, ¿entiendes? Y lo que aparece es una cosa, ¿cómo se llama?, fortuita, azarosa, pero que finalmente toma una forma, ¿no? Y lo que va tomando forma es lo que va aconteciendo, lo que va apareciendo, ¿no? No hay otra cosa para llegar a eso, no hay otra cosa que lanzarse a su descubrimiento, ¿no? Entonces, lo extraño es que la guía para Mata, digamos, en el proceso de pintar, la guía es ese proceso de descubrimiento. Y de repente la cosa está ahí, ¿entiendes? O sea, de repente aparece algo que no estaba antes y que ha surgido en el proceso de pintar. O sea, el proceso de pintar te conduce a lo que tiene que aparecer, a algo que es muy bello, pero que al mismo tiempo es irreconocible como una cosa real, pero es algo, si tú quieres, nuevo, distinto, y que nace en ese proceso. No existía antes ni en la cabeza de él, ni como plan, ni como... No es que Mata se diga, a ver, hoy día voy a hacer tal cosa en mi tela. No sabe lo que va a acontecer cuando se lancen en esa altura. Y recién va a saberlo cuando empieza a aparecer esta forma curiosa, esta transparencia, este mundo, ¿no?, que se va mostrando. O sea, uno podría decir, lo que hace Mata es hacer aparecer lo invisible, ¿entiendes? Invisible en el sentido de lo que no está en este momento en el repertorio de las cosas que tú ves a tu alrededor, sino que es una cosa nueva, ¿ya? Y eso es lo que él anda buscando. Oye, ¿Cómo eso buscar lo invisible? Lo que estás diciendo me lleva a varios lados. Me lleva por un lado al azar objetivo del que hablaba los surrealistas,
¿no es cierto? Claro. Que yo creo que algún vínculo hay con Mata, con ese método del azar objetivo surrealista. Y me recuerda también a Rimbaud, al Rimbaud de las iluminaciones, ¿no? Claro. Yo creo que, ¿cuáles son los referentes de Mata? Claro, ¿De dónde lo viene que él, de está- alguna manera? Porque no viene de la nada, digamos, viene de alguna parte. es que es exactamente lo que tú dices. Viene de ahí, viene del surrealismo, viene de esa idea de, de hacer aparecer lo que está oculto. Viene de la idea de que la imaginación es lo que tiene que predominar, ¿no? Que el camino, digamos, para descubrir, dicho, mira, te lo voy a decir, el camino, la pintura siempre fue una especie de camino hacia el absoluto. Siempre tuvo como un contenido religioso en el fondo, desde las primeras imágenes egipcias, digamos, hasta, Y en fin, pasando en las cavernas de Lascaux claro, también, ¿no? En Altamira, etcétera. exactamente. Entonces, claro, entonces la pintura siempre fue eso y seguirá siendo eso. Y el modo, como encontraron los surrealistas, de que aparezca eso, es justamente esa cosa azarosa. Por ejemplo, la famosa, este famoso hablar espontáneo, ¿no? Digamos, cerrar los caminos racionales, cerrar los caminos que ordenan y planifican y organizan la realidad de una manera previa, que siempre está eso, fíjate tú, o sea, hay un modo previo de pensar las cosas, y ese modo previo se agota, y entonces una manzana pasa a ser esa figurita de Apple. ¿Qué pasa? Ay, perdona. Estoy conversando con Eduardo Carrasco y caminando por el jardín, ahí tuvo algo pasó, un sonido. No te preocupes, Eduardo, es un vecino que mete ruido, así que sigamos conversando y caminando por el jardín. Y entonces, ahí te quería Claro, preguntar, Eduardo, te quería preguntar. eso lo que te decía es que esa forma de buscar en lo fortuito y lo azaroso la manifestación de lo absoluto es lo que caracteriza al surrealismo. Y si tú ves, es un modo de reinventar lo que siempre fue el arte. Es un modo de reinventar ahora de otra manera, digamos, lo que siempre fue el arte. Así que no es algo totalmente nuevo y totalmente antiguo a la vez. Eduardo, bueno, una de tus pasiones y dedicaciones fue la música y también la filosofía en paralelo. A ver, si tú tuvieras que buscar un filósofo con el que pudiera dialogar Mata o la obra de Mata, ¿qué filósofo sería? ¿Qué filosofía sería? Bueno, mira, de hecho dialogó él, porque en su obra, ¿cómo se llama? Gráfica, tiene una referencia a Heráclito y a los presocráticos, porque Mata tenía sin duda un espíritu filosófico, pero no en el sentido de una ciencia o de una disciplina escolar, académica, que se enseña en la universidad, sino que la idea del chispazo de la razón, del intelecto humano, ¿entiendes tú? El descubrir, eso es lo que le importaba. Y eso es lo que está en el origen de la filosofía, en el comienzo. No solo en el origen, también está en el comienzo. Así era la idea, por ejemplo, esta idea de Sócrates, de andar por las calles, conversando, preguntándole a la gente qué entendía por esto, qué entendía por la belleza, qué entendía por la verdad, por qué decía esto.
qué es el arte, ¿no? Y le preguntaba a cualquier fulano que andaba por ahí, o alguno que se decía especialista en esa materia, y entonces se desarrollaba una conversación que conducía a una respuesta o a una no respuesta, pero lo llevaba a uno por caminos, digamos, nuevos, interesantes, que dependían exclusivamente de la intuición, ¿no? La búsqueda de la intuición de cómo son las cosas, de cómo hay que entender las cosas. De hecho, pensaba, perdón, Eduardo, Heráclito. Sí, pensaba, a propósito de lo que decía de Heráclito, pensaba en esa frase, bueno, está traducida, sí, hay varias versiones, pero esa que dice de Heráclito, espera y hallarás lo inesperado. De alguna manera mata Bueno, claro, que espera y se encuentra, claro, claro, se encuentra en el caminar con eso inesperado. claro. Eduardo, de los recuerdos que tú tienes de las conversaciones que tuviste, hubo varios momentos en que él te dijo cosas interesantes, de repente disruptivas, algunas delirantes, me imagino que se rieron mucho. En algún momento él te dice, me estás haciendo una especie de lavado de cerebro, de cervejo. Yo tengo que despertar el verbo paraguas para defenderme. Tú paraguas, yo paraguas, por ejemplo. Me acuerdo de eso y lo anoté ahí. ¿Qué otros momentos recuerdas Sí, claro. así con Mata en tus conversaciones? Mira, lo que pasa es que nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos. Como se encuentran, imagínate, dos alumnos de preparatoria, no sé cómo se dice ahora, de enseñanza primera, Básica, sí. básica, en el colegio, y se entabla una conversación imparable, con muchas cosas divertidas, con cosas juegos de lenguaje, etcétera. Y eso es un poco la idea. Éramos como cabros chicos, así conversando, inventando tonterías, haciendo cosas increíbles. Por ejemplo, te cuento, una vez fuimos a una exposición de Nicaragua, donde todas las cosas están expuestas de manera muy como beata, así, ¿entiendes tú? De solidaridad y cosas. Entonces había una caja con plata, donde la gente ponía plata para ayudar a Nicaragua. Y entonces Mata, de repente pasamos por el lado y metió la mano en la caja y sacó un puñado de billetes que se metió al bolsillo. Y salimos corriendo, ¿entiendes tú? Y qué sé yo, hasta corrimos como 2 cuadras y después nos moríamos de la risa por la locura, ¿entiendes? Y era como un acto de desacralización de la beatería, te fijas tú. Andábamos siempre en cosas así divertidas, cómicas, situaciones. De repente salíamos a caminar, nos encontramos, por ejemplo, nos encantaba meternos en los anticuarios del barrio latino o pasear por los muelles del Sena, digamos. Y Mata tenía una cosa que era fantástica. Eso sí que era genial. Encontraba monedas. Encontraba por lo menos 5 monedas diarias. Y tenía ¿sí? Sí, y tenía una cartucherita así de cuero, chiquitita, donde las echaba, ¿no? O sea, tenía una cosa visual fantástica, que no sé quién tiene ese poder, pero mira, era tal la habilidad que tenía para encontrar maneras. Tú conoces
el Boulevard Saint-Germain, ¿no es cierto? Sí, claro. Una vez íbamos caminando por el Boulevard Saint-Germain, y en el Boulevard Saint-Germain hay unos árboles que tienen como unas cosas de fierro abajo, ¿no? Para protegerlos y para que se riegue y el agua no se expanda, en fin. Y entonces, y la gente no se caiga, además, en las acequias y los pozos que se forman. Entonces tienen una protección de metal, ya de fierro. Y de repente íbamos caminando por una acera y de repente Marta mira, observa el otro lado de la calle, ¿no? El otro lado de la calle. Y me dice, mira. Y yo miro, no veo nada, por supuesto. Y me insistía, pero mira, increíble, me decía, fantástico, vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo. Yo no veía nada. Y nos empezamos a acercar y acercar y acercar. Y cuando ya estuvimos al alcance de lo que yo podía reconocer, era una moneda que después vimos que era inglesa, que estaba de canto, ¿entiendes? Estaba parada de canto en ese fierro del arco. O sea, imagínate lo que es eso. Es una agudez de visión increíble. Y después cuando al cabo de algunos días se llenaba el monedero famoso, entonces íbamos a siempre a la misma parte donde está el puente frente al Museo del siglo XIX. Hay un puente peatonal que cruza el Sena, y en uno de los extremos había siempre un mendigo que estaba ahí como adormilando, sentado en la escalera y con un vasito al lado suyo. Y entonces Mata abría su monedero y le echaba todas esas monedas que había recogido durante la semana. Bueno, son como actos poéticos, ¿no? Actos poéticos y esa capacidad tan creativa de relacionarse con la realidad. Eduardo, yo te quiero agradecer esta pequeña caminata que hemos hecho en mi jardín para invitar, que sirva como invitación y estímulo a los que nos están escuchando de ir a esta conversación, se inscriban en el Centro de Estudios Públicos, en la página del CEP. Va a ser una conversación muy interesante la que va a tener Eduardo Carrasco con el escritor Rafael Gumucio este jueves a las 6:30 en Monseñor Sotero Sanz 162 para hablar de este peregrino de la duda. Eduardo, gracias por peregrinar hasta mi jardín para hablar sobre el peregrino de la duda, y voy a empezar a recoger monedas. Hay que copiar esta idea, la encuentro extraordinaria, tratar de buscar, sí, podemos verla, pero son monedas que solo veía Mata a lo mejor, que uno va a ver, esa es la verdad. ¿Ah? Yo por lo menos me cuesta mucho, no encuentro monedas en la calle. Muchas gracias, Eduardo, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Y éxito en la actividad del jueves. Gracias, nos vemos. Chao. Nos vemos, y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, y recordarles que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Hasta mañana, queridos radiovidentes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.